procesos de integración a nivel de América. Tenemos el NAFTA en inglés o el TLC-CAN en español. Ese proceso lo inicia en 1989 Canadá y Estados Unidos, que pusieron en práctica un tratado de libre comercio. En 1994 se les une México y ahí es donde se forma lo que actualmente se llama como el NAFTA o TLC-CAN. El tamaño de la economía, actualmente la región del TLC-CAN, estos sí son cifras del 2015, alcanza una producción combinada de 20.7 billones de dólares, como lo contamos nosotros. La población en esa región reside en 444 millones de personas, de los cuales 33 millones viven en Canadá, 304 millones viven en Estados Unidos y 106 millones de personas viven en México. Los idiomas, ya lo sabemos, inglés, francés y español y algunas otras lenguas. En lo que hace referencia a Sudamérica, encontramos el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, que fue conformado inicialmente por 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y actualmente como países, estados parte que llaman, o estados principales, que tienen todos los derechos y que tienen voz y voto en las liberaciones, se les unió Venezuela y Bolivia, que está recién adherido como estado parte. Aquí tenemos precisamente quiénes son los estados parte: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia, y estados asociados: Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. ¿Qué es estado asociado? Son estados que tienen algunos procesos de integración, pero de tipo parcial, y que son invitados a algunas reuniones del Mercosur, es decir, tienen voz pero no voto, exactamente, Pamela. Muy bien, tienen voz pero no voto. Esa es una característica muy importante, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia o el de Comercio Exterior de Colombia puede ser invitado a una reunión del Mercosur, pero no puede tomar decisiones, es decir, puede hablar pero no puede votar. Y llegamos a lo nuestro, la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, como creo que ya lo hemos dicho, se crea en 1969 con el pacto o el acuerdo de Cartagena. En ese momento se llamó el Pacto Andino. Lo crearon inicialmente Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, y a los pocos años se les adhirió Chile. Sin embargo, Chile después se retiró un tiempo Perú, volvió Perú, y desde el año 2007, y en la clase anterior explicamos por qué, se retira Venezuela de la CAN. Entonces, ¿qué es la CAN hoy? La CAN es un proceso de integración de tipo de acuerdo de disminución de aranceles y zona aduanera común, de la cual hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Miremos esta parte. ¿Cuáles son los organismos que tiene la CAN? Están integrados dentro del sistema andino de integración y tiene Consejo Presidencial Andino, que sería el Consejo Europeo que estudiábamos en relación con la Unión Europea. Tiene el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que sería el Consejo de la Unión Europea que estudiamos en el caso de la Unión Europea, es decir, son organismos similares a lo que hay en la Unión Europea. Tiene la comisión que está integrada por delegados plenipotenciarios o con plenos poderes, que se encargan de formular, ejecutar y evaluar la política de integración en temas de comercio e inversiones y generan normas que son de obligatorio cumplimiento para los 4 países. La CAN cuenta igualmente con una Secretaría General que administra y coordina el proceso de integración del proceso y el Tribunal Andino de Justicia, que es la entidad que controla la legalidad de todos los actos, de todos los órganos, instituciones y dirime las controversias existentes entre países, entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos asumidos en el marco de la CAN. La LADI es otro proceso de integración que existe todavía, lo mencionamos porque más que proceso de integración que haga disminución de aranceles, es importante por
por un convenio de pagos y créditos recíprocos que vamos a explicar más adelante. Inicialmente se creó como la LAL en 1960 con el Tratado de Montevideo. La LAL era Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 1980 esa LAL se transforma en la LADI, Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Qué países hacen parte de la LADI? Tenemos 13 países que componen la LADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que representan 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. El tratado que hoy día le da el marco jurídico a esta LADI es el Tratado de Montevideo, que se firma en 1980, es decir, el mismo tratado en Montevideo en 1960 se reúnen para crear la LAL y 20 años después se reúnen para convertirla en la LADI. La LADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano mediante 3 mecanismos. Primer mecanismo, una preferencia arancelaria regional que se aplica a los productos originarios de los países miembros frente a aranceles vigentes para terceros países. Segundo mecanismo, acuerdos de alcance regional comunes a la totalidad de los países miembros. Y tercer mecanismo, acuerdos de alcance parcial con participación de 2 o más países del área. Pero lo más importante, por lo que más se conoce a nivel de los exportadores y los importadores, es por esto que se llama Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos. ¿Cómo opera? Voy a tratar de explicarlo, aunque lo podríamos hacer en el tablero. Tenemos 2 bancos centrales. Banco de la República en Colombia, Banco Central de Venezuela. Un exportador vende bienes a Venezuela y se ponen de acuerdo con el importador en Venezuela de que para darle mayor seguridad al exportador colombiano se va a tramitar el pago a través de este mecanismo, de este convenio de pagos y créditos recíprocos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el exportador le avisa a través de un banco comercial al Banco de la República que este pago se va a hacer a través del convenio de pagos y créditos recíprocos. Igualmente, el importador le avisa al Banco Central de Venezuela que el pago lo va a hacer a través del convenio de pagos y créditos recíprocos. ¿Qué hace el Banco de la República? El Banco de la República crea un activo con respecto a Venezuela, digamos por $100, mientras que Venezuela crea un pasivo con respecto a Colombia. ¿Por qué? Porque el que está importando es Venezuela y el que está exportando es Colombia. Entonces, cuando se registra esta acreencia, la creencia la registra el banco del país exportador, que sería el Banco de la República, y el pasivo lo registra el Banco Central del país del importador, el que queda debiendo la deuda. Cada 4 meses los bancos centrales, a través de un banco que hacen las veces de agente, que es el Banco Central de la Reserva del Perú, hace lo que se llama la conciliación o el cruce multilateral, es decir, como toda la información le llega al Banco Central de la Reserva del Perú de los activos y de los pasivos que tienen los diferentes bancos, cuantifica para cada país cuáles son las acreencias, los activos, cuáles son los pasivos, cuál es el saldo en contra que tiene bilateralmente, pero toma todos los 13 países y saca el saldo a favor en contra multilateral. Esto lo hacen cada 4 meses, es decir, el 31 de abril, 31 de agosto y el 31 de diciembre. Y los bancos
son informados a los 3 días de cuál es el saldo, positivo o negativo, y entonces le trasladan el dinero al Banco Central de la Reserva del Perú y este hace la distribución de los valores que son a favor o en contra de cada uno de los bancos centrales del mundo. ¿Cuál es la ventaja para un banco central? De que el Banco de la República, cuando, en el caso del ejemplo que estamos trabajando acá, que el Banco Central de Venezuela no tiene que sacar los dólares, inmediatamente se va a pagar la importación, sino que le dan un crédito, una financiación de 4 meses, porque el mecanismo precisamente establece que se registren las acreencias y las deudas durante los 4 meses y que únicamente al finalizar los 4 meses se crucen los valores positivos y negativos a favor de cada uno de los bancos. Entonces, ese es un mecanismo que ha sido muy utilizado a nivel de América Latina y que pues, es muy reconocido como un instrumento que ayuda mucho al tema de las exportaciones y de las importaciones. La Alianza del Pacífico, que como ustedes saben muy bien, lo suscribieron hace unos 4 años, ya era presidente nuestro Juan Manuel Santos, lo suscribió Colombia, Perú, Chile y México. Otros procesos de integración en el mundo rápidamente, la PEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, tiene 56% del PIB mundial, ahí está todo lo que son los países del Pacífico, incluyendo Estados Unidos, está México, está Perú y está Chile por parte de lo que es América, y todos los países del Pacífico por la parte del Asia. Está la ASEAN también, que es un proceso de integración importante a nivel mundial, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conformada por 10 naciones de lo que se llaman los tigres asiáticos. Está el CER, que es el Pacto de Relaciones Económicas más estrechas, conformado por Australia y Nueva Zelanda. Está la CEA, Comunidad Económica Africana, que la componen 30 países, y de parte nuestra se nos quedaba CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, que tiene ese proceso de integración comercial en la primera etapa, es decir, zona de libre comercio, tiene 11 países. Bueno, ahora miremos rápidamente algo más sobre la teoría de las relaciones económicas internacionales. ¿Cuáles son las interdependencias que se dan a nivel de la economía mundial? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Primero, PIB o renta. ¿Qué quiere decir esto? Que el PIB o renta es un mecanismo de transmisión a nivel de relaciones económicas internacionales. ¿Qué pasa si la economía de Estados Unidos crece? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión al resto de la economía mundial? Pues que genera mayor crecimiento a los otros países, porque el mayor PIB de Estados Unidos implica mayores importaciones de Estados Unidos, que son mayores exportaciones del resto de países del mundo. Entonces, en la medida en que crezca el resto del mundo, pues los diferentes países se van a favorecer, ¿no? Es un mecanismo de transmisión muy importante. El otro son las tasas de interés. Si por política monetaria se llegan a modificar las tasas de interés, volvemos al caso de Estados Unidos. Aumentan las tasas de interés por política monetaria contraccionista. ¿Qué le pasa a los capitales que están en los restantes países del mundo si Estados Unidos llega a tener un aumento de tasa de interés muy importante? Aumentan en el exterior porque las personas se van a endeudar en los otros países. Se van a endeudar en los otros países, pero las grandes inversiones llegan a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá es donde se están pagando las mejores tasas de interés. Entonces llega mucha divisa a Estados Unidos y hay mucha salida de capitales de los otros países del mundo, ¿sí? Entonces, recordando la anterior teoría que mirábamos de los flujos de capitales por endeudamiento externo, mientras la tasa de interés aumenta, pues lógicamente los capitales llegan a ese país. El otro mecanismo que ha sido relativamente criticado, pues recordando sobre todo lo que fue la crisis mundial de 1929-1930, es el movimiento de tasas de cambio, las famosas devaluaciones competitivas, que es lo que llamamos también política de empobrecer al vecino. Si Estados Unidos quiere vender más en el mundo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que
hacer que sus productos sean más baratos, ¿cierto? ¿Y cómo hace que los productos sean más baratos en el resto del mundo? Devalúa el dólar americano, ¿sí? Entonces, si devalúa el dólar americano, aumentan las exportaciones de los Estados Unidos, disminuyen las importaciones, pero está perjudicando al resto del mundo. Por eso es que en este tema de las tasas de cambio, ni más ni menos que tenemos la función del Fondo Monetario Internacional, pendiente ahí de que realmente haya un manejo de tasas de cambio adecuado, que no vaya a perjudicar a los otros países. Porque vuelvo y repito, la historia o el recuerdo histórico que tenemos es desastroso de lo que pasó en 1930-1935 a raíz de lo que se llamó las devaluaciones competitivas o las políticas de empobrecimiento del vecino. Y la última relación es la relación que tiene que ver con precios, ¿no? Una vía de transmisión vía precios. ¿Qué pasa si en Estados Unidos por política monetaria igualmente aumentan los precios? ¿Qué le pasa a Colombia? ¿Se favorece por ese aumento de precios o se desfavorece? Se favorece, ¿cierto? Porque los precios en Estados Unidos son más costosos y aquí, si seguimos manteniendo cierta estabilidad de precios, pues van a hacer que los bienes nuestros sean más baratos. Entonces es un mecanismo también muy importante de transmisión de efectos a nivel de lo que es la economía internacional. Al revés, si los precios en Estados Unidos bajan y los precios nuestros suben, pues nosotros perdemos competitividad vía exportaciones, porque los bienes nuestros se hacen más costosos en relación con los bienes americanos que bajan de precio. Es importante también, para ahora sí terminar la teoría de lo que son las relaciones económicas internacionales, mirar el tema del crecimiento económico en la economía internacional. ¿Cómo es que la economía internacional genera condiciones de crecimiento económico o de no crecimiento económico? Entonces, empezamos con la teoría clásica de la trayectoria del crecimiento equilibrado de Solow, economista americano Solow, que dice lo siguiente: para que haya crecimiento económico son importantes las siguientes variables, mirándolas desde el punto de vista de esta ecuación que aparece acá. S sobre V es igual a N más P. ¿Qué quiere decir S? Tasa de ahorro. ¿Qué quiere decir V? Relación capital-producto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta parte izquierda de la ecuación? Que en la medida en que haya mayor ahorro y que ese mayor ahorro vía inversión permita que la relación capital-producto aumente, se generan condiciones de crecimiento económico. Y por el otro lado, en el lado derecho de la ecuación, ese crecimiento económico se dará en la medida en que haya una tasa de crecimiento de la población, que está representada aquí por N, y que haya una tasa de progreso económico, es decir, una tasa de aumento del nivel tecnológico en cada uno de los países. Entonces, cuando se estudia crecimiento económico, esta ecuación es muy importante, y entonces entraríamos a mirar cuál es el papel del comercio internacional para fortalecer estas variables. ¿Cómo se fortalece la tasa de ahorro si hay relaciones económicas internacionales? ¿Cómo Colombia se puede aprovechar del ahorro externo, del ahorro en Estados Unidos, del ahorro en Europa, si hay relaciones económicas internacionales? ¿A través de las exportaciones o de las importaciones? No. Entonces, ¿a través de qué? A través del endeudamiento externo, ¿cierto? Porque un país no necesita tener ahorro interno fuerte para poder progresar, para poder tener crecimiento económico fuerte, porque si se puede endeudar del exterior y volverse productivo, pues logra crecimiento económico. Y si hay ese ahorro externo que llega a un país, pues se puede importar capitales, se pueden importar bienes de capital, maquinaria, y lograr esa relación, aumentar esa relación capital-producto, que en la teoría del crecimiento económico es fundamental para que se dé precisamente ese crecimiento. Tasa de crecimiento de la población. ¿Por qué es importante aquí las relaciones internacionales, más que económicas, internacionales, digamos en el caso de Europa? ¿Cómo podrían ustedes, recordando la conferencia de Rafat Godmi, cómo podrían ustedes analizar esto de la tasa de crecimiento de la población?
y el tema de la inmigración en Europa como condición para que siga creciendo la economía europea. Mano de obra y consumo. Pero ¿de dónde llega la mano de obra? Si Europa se está envejeciendo, como lo decíamos, ¿cómo lograr que haya mano de obra en el futuro joven para que el crecimiento económico se siga dando? Trayendo De jóvenes de otros otros países. países. Inmigrantes. Exactamente, la inmigración permite que llegue gente joven, ¿sí?, a reemplazar a los viejos que ya hacen parte o empiezan a ser parte de la población retirada, de la población pensionada. Y ese fenómeno hoy día es muy importante para lo que es Europa, todo lo que es Europa y lo que es Japón, porque realmente son países que se están envejeciendo, entonces requieren más que nunca que haya un proceso de inmigración, de llegada de personas de otros países hacia esos países. Y por último, la tasa de progreso económico. ¿Qué tiene que ver las relaciones económicas internacionales con eso que llamamos PAK, que es tasa de progreso técnico o progreso económico? ¿A través de qué llega el progreso económico? ¿A través de exportaciones? ¿A través de importaciones? ¿A través de endeudamiento externo o a través de inversión extranjera? Inversión extranjera. A través de la inversión extranjera. La inversión extranjera, para que sea importante, pues tiene que traer progreso técnico, ¿cierto? Que lleguen a instalarse en Colombia o en cualquier país empresas multinacionales que tengan unos procesos tecnológicos muy, digamos, de avanzada, de frontera, para que realmente ayude a ese progreso técnico, que irradie ese progreso que traen, ese progreso técnico, ese adelanto tecnológico al resto de la economía. Entonces, por eso es importante el tema de las relaciones económicas internacionales. Porque imagínense ustedes un país pobre, como lo vamos a ver Burundi, que no tiene absolutamente capital, que no tiene empresas ni siquiera de mediana tecnología. ¿Cómo va a hacer para progresar? Pues tiene que recibir necesariamente inversión extranjera, y que ojalá sea una inversión extranjera cuyos efectos positivos irradie el resto de la economía. Seguimos con las teorías modernas del crecimiento, donde vamos a analizar la de Paul Romer, que habla de las innovaciones tecnológicas y su difusión. Enfatizan los siguientes aspectos que se relacionan con las relaciones económicas internacionales. Ventaja comparativa con base en el capital humano, ¿sí? Romer insiste mucho en el tema del capital humano como base del crecimiento económico. El tamaño del mercado, que lo hemos analizado acá, como lo que llamamos las economías de escala, vía libre comercio o integración económica regional. Entonces se amplía el mercado, o ya porque se dé libre comercio, que ya sabemos que estamos muy lejos de lograrlo, o ya sea vía integración económica regional. Un tema también muy importante por estas últimas décadas, la rapidez, facilidad en las comunicaciones a través de lo que se llama la red, y el desarrollo de los mercados financieros internacionales. ¿Por qué? Porque en la medida que haya plata, pues lógicamente se puede lograr pensar en que si no llega inversión extranjera, por lo menos a través de préstamos internacionales, se puede traer innovación tecnológica que esté incorporada en bienes de capital, en maquinaria. Entonces todo eso logra lógicamente el crecimiento económico. Y por último, para terminar este tema de la teoría del crecimiento económico y las relaciones económicas internacionales, miremos la teoría de Rivera, Batis y Romer. Ellos hablan de que hay dos sectores en una economía: un sector que genera innovaciones e ideas y otro sector que genera manufactura de bienes. Es decir, unos sectores, un país o un sector que diseña, que hace lo que se llama la investigación, y otro que se encarga de lo que es propiamente el proceso productivo. Entonces, estos dos autores distinguen tres efectos. Primer efecto, asignación; segundo efecto, integración; y tercer efecto, redundancia. ¿Qué es el efecto asignación? De que cada país sea capaz de decirle, de separar, mire, dependiendo del capital humano que se tenga, esta parte de la población se va a dedicar a la investigación, ¿sí?, porque ese capital humano es capaz de hacer esa investigación, y esta otra parte, que quizás es
lo de la mano de obra menos calificada se va a dedicar al proceso de producción, porque ustedes saben que el proceso de producción de bienes es relativamente estándar, es relativamente rutinario, entonces ahí no se requiere mucho capital humano. El proceso de integración de que hablan estos autores es que en la medida en que haya mayor cohesión entre países, pues lógicamente es mayor el crecimiento económico. Y el efecto redundancia es la crítica que hacen estos autores a lo que nosotros llamamos como economía de la autarquía, es decir, que cada país es independiente de los demás, digamos hablando de Europa, de que Alemania hiciera investigación específica, Francia hiciera investigación específica, Holanda hiciera investigación específica. ¿Qué se pierde? Que es redundante la investigación porque de pronto los tres países están investigando sobre lo mismo. Entonces la invitación que hacen estos tres autores es que si hay integración económica, pues un país se va a dedicar a cierto tipo de investigación diferente a la que hace un segundo o un tercer país. Es decir, que hay que evitar, en la medida en que los países sean autárquicos, esa redundancia en hacer cada país el mismo tipo de investigación. Y al final un tema que es muy estudiado en relación con si el comercio exterior o el comercio internacional o las relaciones económicas internacionales ha servido para disminuir o no la diferencia entre el PIB per cápita, entre el PIB de los diferentes países, y específicamente hablemos de PIB per cápita. Entonces, los últimos estudios dicen lo siguiente: entre países ricos y pobres hay divergencia, y esa divergencia es tan clara que si nosotros tomamos 1750, los historiadores económicos dicen que mientras un país desarrollado tenía un PIB per cápita de $150, un país pobre tenía un PIB per cápita de $100. ¿Sí? Es decir, la relación era 1.5 a 1, 1750. Vamos a ver que hoy día la relación es de $60.000 contra los $150. Es decir, en lugar de haber convergencia a raíz del comercio internacional, lo que ha habido es divergencia por la no aplicabilidad de los principios del comercio internacional. Sin embargo, algunos estudios han visto que entre países más industrializados, digamos al interior de la OCDE, parece haber convergencia, es decir, que países como Francia y Alemania se han acercado mucho a nivel de PIB per cápita, que lo que es Inglaterra con Japón se han acercado mucho, es decir, entre países industrializados parece que sí se ha dado lo que se llama la convergencia económica. Y por último, hay un estudio de Barro, Salamartín y Blanchard que dice que esa convergencia, digamos, es muy visible en el caso de los estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se crearon los Estados Unidos, los estados del este de Estados Unidos eran los adelantados y los estados del norte, eran los adelantados y los estados del sur eran relativamente atrasados. Hoy se ve que dada la integración implícita que existe en los Estados Unidos, la convergencia en los Estados Unidos se ha presentado.